Tres reyes es el tema de hoy y hay como un subtítulo: el testimonio de Dios en tiempos difíciles. El otro día estaba leyendo Daniel, el libro de Daniel, que narra hechos acontecidos más o menos 600 años antes de Jesús, antes de Cristo. Y me di cuenta de cómo Nabucodonosor, Belsasar, Darío, reyes, en teoría, enemigos del pueblo de Dios, reyes que derrotaron al pueblo de Dios, que subyugaron y deportaron a los hijos de Dios, los sacaron de Jerusalén, etc. Estos reyes recibieron testimonio de Dios de una forma muy cercana y de una forma muy impactante. Hasta tal punto que Nabucodonosor, este sería, si buscamos en los anales de la historia laica, si es que esto existe, sería Nabucodonosor II, que empezó a gobernar, el año 600 y poco antes de Cristo. En el capítulo 2, versículo 47, este rey pagano que conquista Jerusalén y deporta a sus habitantes y se los lleva como esclavos donde él quiere, dice así: el rey habló a Daniel y dijo, el rey evidentemente es Nabucodonosor, dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. En el capítulo 3, versículo 28, el mismo rey que sale en todos los anales de la historia, incluso en la Wikipedia, dijo, versículo 28, el capítulo 3 de Daniel: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego. El mismo rey, capítulo 4, versículo 2, dice: es oportuno que yo declare las señales. Esto es un escrito que él hace a todo su pueblo, es importante esto, no es algo que se dice en unos rincones, sino que lo proclama a los caldeos, a Babilonia. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es espeluznante, ¿no? Nos imaginamos a todos los paganos, una pandilla de personas opuestas a Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra, y tenemos este gran testimonio de un gran rey, conocido por hacer grandes construcciones en su Babilonia, etc. Luego, después de él, tal vez no inmediatamente, sino una generación después, aparece Belsasar, otro rey de los caldeos que sigue oprimiendo al pueblo de Dios, y dice: y tú, su hijo, esto se lo dice Daniel a Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Con todo el testimonio que ha recibido Belsasar, no se humilla delante de Dios. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Este testimonio que vemos aquí
es muy diferente del primero. Nabucodonosor reconoce la grandeza del Dios creador de los cielos y de la tierra. Belsasar la conoce, ha tenido el testimonio y no hace caso. Y Dios condena, sabéis que escribe en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y Daniel le explica, esto significa que has sido pesado, has sido hallado falto y que te vas a morir hoy mismo por rechazar el testimonio de aquel Dios en cuyas manos está tu vida. ¿Cuántas personas viven hoy en la tierra sin darse cuenta que su vida está en las manos del Dios creador de los cielos y de la tierra? Después aparece Darío, se carga a los caldeos, a los de Babilonia, y aparecen los persas, creo que es este Darío, y empieza a gobernar. Y este también recibe testimonio de Dios. Es enemigo del pueblo, oprime al pueblo de Dios, pero a pesar de esto, un buen día llega a esta conclusión. Entonces, creo que es el capítulo 6, versículo 25, entonces el rey Darío escribió, de nuevo es algo público, es algo manifiesto, no es una cosa que más o menos parece que piensa algo bonito acerca de Dios, sino que dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, se entiende su reino, ¿no? Su tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Sorprendente, ¿verdad? ¿Os imagináis alguno de estos personajes de nuestra historia actual que prácticamente gobiernan el mundo o tienen una gran influencia en el mundo? Hay diferentes potencias que todos conocemos, que alguno de ellos haga una declaración de estas, como Nabucodonosor, confesar en público, en el mundo entero, su humildad delante del Dios creador de los cielos y de la tierra, o Darío, que dice que es el único Dios, ¿no? Verdadero y potente es el Dios de Daniel. ¿Se convirtió este hombre? No lo sabemos. ¿Por qué no dice mi Dios? Dice el Dios de Daniel. Hay tantas personas en el mundo también que reconocen la bondad del cristianismo, otras no, lo odian, pero la bondad del cristianismo, pero es tu Dios, no mi Dios. Nosotros, lo que me impresionó al leer todo esto fue precisamente esta idea. Personajes importantes, conocidos en la historia de la humanidad, que profesan y declaran abiertamente que conocen al Dios creador de los cielos y de la tierra, aunque eran de los gentiles paganos, que en teoría no conocían a Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿De dónde viene este conocimiento, esta fe, este reconocimiento? Y aquí es cuando empezamos a entender por qué Dios escoge al pueblo de Israel hace miles de años, un buen día. El pueblo de Israel tiene un gran privilegio, ser escogido por Dios, ser construido por Dios, ser cuidado por Dios, y a veces yo había pensado de joven, ¿por qué ellos sí y otros no? Pero es que la obra de Dios no acaba aquí. Dios escoge a Israel con una responsabilidad para dar a conocer a los demás pueblos las grandezas de Dios. Y esto es lo que encontramos aquí en Nabucodonosor, en Darío y en Belsasar, que no hizo caso y así le fue. Dios utiliza a su pueblo, incluso cuando es reprimido
y esclavizado para dar testimonio de su grandeza. Y esto me pareció absolutamente maravilloso. ¿Cómo lo hace Dios? Todavía es más maravilloso. Lo acabamos de decir hace unos minutos y lo hemos dicho 1000 veces y se dice muchas veces en plan así como muy solemne: los caminos de Dios son inescrutables. Los caminos de Dios son magníficos, maravillosamente inescrutables, porque son 1000 veces superiores a lo que nosotros podemos ver. Nabucodonosor lo primero que hace es entrar en Jerusalén, derrotarla, matar a un montón de gente, llevarse a un montón de deportados a su Babilonia, y allí dice: vamos a escoger a unos cuantos jóvenes que eran adolescentes, que no tengan mancha, que tengan sangre real o algo parecido, inteligentes, educados, bla, 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 todo lo mejor de lo mejor desde un punto de vista pues así. Y escoge a unos cuantos jóvenes, y entre ellos había 4 que son los que va a usar Dios para llevar todo su testimonio a estos imperios, al imperio de los caldeos, al imperio de los persas y los medas, su evangelio, porque no era otra cosa que el evangelio. Y para esto utiliza a 4 adolescentes. Se dice de Daniel que estuvo en esta corte, una situación privilegiada, hasta que tenía ya 80 o 80 y pico de años. Cuán grandes son los planes de Dios. En la más terrible tristeza por la derrota, por la opresión, por la esclavitud, Dios está trabajando para tener su testimonio en momentos difíciles. Hemos explicado el contexto, ¿no? Nabucodonosor no solo hace todas estas barbaridades, sino que además escoge a estas personas jóvenes para manipularlas, para convertirlas a lo suyo, y les da su comida, les hace aprender su idioma, y tienen que estar perfectamente instruidos. ¿Cómo? ¿Para qué sirve instruir a los jóvenes? Muchas veces, y no siempre, evidentemente, instruir a los jóvenes sirve para manipular, para borrar de sus mentes la rebelión como esclavos y poner en ellos el apego a las ideas de Babilonia. En todo este contexto, vemos a estos 4 protagonistas del del libro de Daniel. ¿Vemos en ellos odio? La gente, cuando es oprimida, se guarda en su corazón odio contra el opresor, ¿no? Lo vemos en los tiempos de Jesús. Había, creo que Judas Iscariote y muchos más, tenían rabia contra los opresores, resentimiento. Otros optan por un lado más profundo, de interior, de depresión. No somos nada, no tenemos... Jerusalén ha caído, el pueblo de Dios ha caído, estamos perdidos. No hay una obsesión por levantarse cada día y liberarse del opresor. ¿Qué encontramos en estos 4 jóvenes? Que es la clave de que en lugar de vivir ellos amargados, los dirigentes de la corte de los caldeos y los persas y los medos durante más de 60 años recibieran un claro testimonio de quién era su Dios. ¿Cómo funciona el testimonio de Dios en tiempos difíciles? En primer lugar, vemos que Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. El rey había decretado que comieran y bebieran lo mismo que los babilonios para que fueran entrando en la conversión de llegar a ser ellos también babilonios. Daniel se propone mantenerse fiel a su Dios. Y esta es la clave para un testimonio en tiempos difíciles, entender dónde estamos
entender quién es nuestro Dios y tomar una decisión. Los cristianos y las cristianas a menudo tomamos decisiones en la euforia y decidimos ser más fieles que Jesús mismo y luego caemos y nos sabe muy mal, pero es bueno, es muy bueno, es necesario que tomemos decisiones claras. Yo no me voy a contaminar con estas cosas de este pueblo que no reconoce a mi Dios. Una segunda cosa que vemos en Daniel, oración, orar. En mi caso, muchas veces veo que oramos, a veces repitiendo lo mismo durante días seguidos, a veces corriendo. Si oras por la mañana, no tienes tiempo porque hay que ir al trabajo, los que trabajan. Si oras por la noche, a lo mejor te quedas dormido mientras estás orando. Si oras conduciendo, está muy bien, es una manera de aprovechar el tiempo, pero también puedes estrellarte. O sea que la oración, resumiendo y dejando un poco el sarcasmo, creo que como cristianos del siglo XXI, a veces, y no todo el mundo evidentemente, la tenemos un poco abandonada. La oración no es un ritual, no es en una hora concreta hay que hacer esto y decir aquello, o repetirlo de más allá. La oración es tomar tiempo para hablar con Dios. Tenemos la garantía de que la conexión con Dios siempre funciona. Nuestras casas falla internet, falla la wifi y ya no podemos comunicarnos, falla el teléfono, los móviles, se acaba la batería, no puedes hablar, pero con Dios la conexión es fija siempre y va a muchos megagigas de velocidad. La oración, dice el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En primer lugar, tenemos que tomar una decisión a favor de nuestro Dios y de no dejar que otras ideas se contaminen en nuestro cerebro. En segundo lugar, tenemos que estar hablando con Dios a menudo, cada día. En tercer lugar, Daniel era consciente de la soberanía de Dios. Por ejemplo, le dice a uno de estos reyes, a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres rey de reyes, capítulo 2, versículo 37, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Entendemos lo que significa esta reflexión para Daniel? Mi pueblo, dice Daniel, es tu esclavo porque Dios te ha puesto a mi pueblo en tus manos. Esta seguridad de que Dios es soberano, incluso en los tiempos malos, da a Daniel y a los suyos una serenidad que nadie en el mundo puede tener. La situación es terrible, somos esclavos, nos quieren lavar el cerebro, pero yo sé que esto también es voluntad de Dios para los planes maravillosos y eternos de la gloria de Dios. Y esto, he escogido este versículo, pero Daniel se lo dice a varios reyes, a varios reyes, y en diferentes momentos les recuerda, tú eres el gran emperador porque Dios quiere. Cuando Dios diga basta, se habrá acabado. Ser conscientes que a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, que cada vez tenemos más información, creo, sobre lo que pasa en el mundo, ser conscientes con todo lo que está cayendo, de que a pesar de todo esto, Dios es soberano, tiene que calmar nuestros ánimos,
y alimentar nuestra confianza en Dios, y tiene que permitir que haya un testimonio de Dios incluso en tiempos difíciles. Otro aspecto que vemos en Daniel es su confianza absoluta en Dios. Cuando están por matarlo, sacrificarlo o echarlo al horno, cuando están para echar a sus 3 amigos en el horno, donde nadie podía salir vivo, el rey le dice: ¿tú crees que vuestro Dios será capaz de libraros del fuego del horno? En el capítulo 3, versículo 17 y 18, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Confianza segura en la obra de Dios. Y si no, si resulta que en los planes de Dios no entra que no se quemen y se queman, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me gusta y si no. Yo sé que Dios es poderoso para solucionar cual cosa, pero si no la soluciona, será por algo y yo seguiré confiando en Dios. Esta confianza permite a todos estos reyes recibir un testimonio de Dios en tiempos difíciles. Más adelante, en el capítulo 6, hay 12, pero no pasaremos del 6. En el capítulo 6, de nuevo, en época ya de Darío, creo, los compañeros de Daniel y sus amigos judíos, los compañeros persas o lo que fueran, quieren cargárselos, porque ellos destacan en su servicio a su Dios. Y dicen: vamos a buscar algo para acusarles delante de nuestro Dios. Aquí hablamos de integridad. Capítulo 6, versículo 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas, o sea, los colegas que además tenían que rendir cuentas a Daniel, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ha robado, ha gestionado mal algo, no ha hecho bien su trabajo, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. A veces no hay falta y se la inventan, ¿no? Como Jesús, que lo acusan de blasfemar cuando nunca blasfemó. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel, y esto es lo que me gusta, ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Otro aspecto de buen testimonio como cristianos en nuestra vida, como Daniel en su época, es la necesidad de ser personas que cumplen, que trabajan honestamente, que no que saben hacerlo, no, sino que cumplen en las cosas de este mundo, ¿no? Sale muchas veces en el Nuevo Testamento que se nos dice que no tenemos que sufrir por ser ladrones, por ser rebeldes, por hacer cosas que no tocan, ¿no? Sino aquí vemos este maravilloso ejemplo. La integridad de Daniel y sus compañeros son también un motivo de testimonio. Y en todo esto yo pensaba, y después de tanto rato de hablar, a esta gente pensará: ¿y a mí qué? Lo que pasó hace 2600 y pico de años, ¿verdad? Pero si analizamos nuestra sociedad, el mundo en que vivimos hoy, no sé si somos suficientemente conscientes de que sigue siendo tiempos difíciles. Seguimos estando oprimidos por personas que no reconocen a nuestro Dios, y seguimos siendo maltratados
indirectamente por Satanás mismo a través de las personas que no reconocen a nuestro Dios. A veces parece que las cosas van muy bien, que tenemos libertad para reunirnos, que podemos hablar de Jesús y que todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito es lo que dice, me encantaría tener tu fe! Y tenemos la falsa sensación de que vivimos en una sociedad amable para el cristianismo, pero no es así. Tenemos que darnos cuenta que de la misma manera que Daniel vivía en un entorno hostil, nuestra vida también es en un entorno hostil, que rechazó a Jesús, que lo clavó en una cruz y que ha dicho, no queremos que este reine sobre nosotros, este es nuestro mundo y por lo tanto necesitamos las mismas cosas que tuvo Daniel y sus amigos para que haya en nuestros tiempos, tanto si nos damos cuenta que son difíciles como no, un testimonio de Dios vivo y poderoso. Necesitamos tomar decisiones de corazón basadas en la palabra de Dios, en nuestra experiencia con Dios. Daniel dice, yo no voy a contaminarme con las cosas que me están dando para comerme el coco. Tenemos que tomar decisiones para que esta sociedad y los medios que nos rodean no nos manipulen porque lo intentan. Y esto se hace conociendo a Dios y conociendo a su palabra. Necesitamos un ejercicio de oración vivo en nuestras vidas. Necesitamos ser conscientes de que a pesar de que Jesús ha sido rechazado en este mundo, Dios es soberano incluso en este mundo. Tenemos que fortalecer nuestra confianza absoluta en Dios. Estoy enfermo, le pido a Dios que me cure y Dios puede curarme, pero si no me cura, yo sé que me ama. Y mientras vivamos en esta tierra, es también bueno, deseable, necesario para un buen testimonio que cumplamos, como dice la palabra, que respetemos las reglas de juego de este mundo, siempre que no entren en conflicto con los principios divinos. Y este era mi pensamiento. Vivimos en tiempos difíciles, pero podemos dar un maravilloso testimonio a millones de personas si lo tenemos claro en nuestro corazón, si conocemos a nuestro Dios, si tenemos oración en nuestra vida, confiamos en su soberanía, confiamos plenamente en Dios y vivimos en lo que de nosotros dependa de forma íntegra. Que el Señor nos ayude, pues, a ser un testimonio vivo en nuestros tiempos.